Fíjense, en el primer proyecto vamos a definir alcance, es lo que les decía. Vamos a utilizar herramientas como por ejemplo el WS Tool, ¿okay? El WS Web. Hay muchísimas herramientas WS para construir estructuras desagregadas de trabajo como la que se observa allí, que recuérdense que nos va a permitir definir alcance, establecer objetivos y metas del proyecto. Esto nos va a permitir construir la matriz de trazabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder vincular el entregable con el responsable de cada entregable, ¿okay? Y eso lo vamos a hacer, primero vamos a entender conceptualmente qué consiste y luego vamos a utilizar herramientas informáticas, herramientas tecnológicas de última generación para construir esto de forma rápida. No se confunda esto con el organigrama, esto no tiene que ver nada con un organigrama, esto es una estructura donde yo voy a poder desagregar el trabajo que voy a desarrollar y transformarlo en entregable para poder derivar a la actividad de construcción. Por eso me interesaba mucho la primera explicación para que fuésemos viendo la línea, que es la línea que nos exige el PMBOK, el PMI de los Estados Unidos. Y finalmente desarrollar el diccionario de la EDT o de la estructura desagregada de trabajo del proyecto que estaremos utilizando a lo largo de nuestra obra. Fíjense que un insumo interesante que se obtiene de este proyecto es declarar el alcance del proyecto. Ahí vemos en la imagen, vamos a ver una lámina, una imagen donde simplemente este alcance es una consecuencia de haber utilizado correctamente la estructura desagregada de trabajo. Por eso es que este primer proyecto es interesantísimo, muy importante para poder definir entonces hacia dónde vamos en nuestro proyecto. Fíjense, el siguiente proyecto es de simulación de procesos constructivos. Acá trabajamos con el Arena Simulation, con el Arena Software de la casa Rockwell. Fíjense entonces que este software, como les decía, originalmente fue concebido más para sistemas de gestión, para sistemas de control logístico, etc. Pero acá hemos hecho una realidad de que podamos simular el proceso constructivo basado en el comportamiento probabilístico y estadístico que tienen las diferentes actividades de construcción que conforman mi proyecto. Y si yo veo cómo funciona mi actividad de construcción desde el punto de vista probabilístico, desde el punto de vista estadístico, puedo hacer innumerables correcciones antes de definir los componentes de la actividad de construcción y de lo que sería ya la partida del presupuesto. Entonces, de verdad que el beneficio que se obtiene con simular el proceso constructivo es sumamente interesante. La experiencia que tenemos en este proyecto es que el estudiante queda realmente contento, queda realmente satisfecho, porque además nunca se imagina que puede con una herramienta modelar el comportamiento probabilístico de una actividad de construcción y hacer correcciones en la actividad de construcción. Esto no se piensa hasta realmente aplicarlo. La casa Rockwell nos ofrece todo el apoyo para el desarrollo de este proyecto en particular y contamos con el soporte técnico directamente de esta casa desde Italia. De manera que el uso del software es una herramienta sumamente densa, sumamente potente, pero se hace una realidad y el profesor a cargo del módulo de simulación, una persona que tiene muchísimos años de experiencia en estos conceptos de logística y simulación y realmente que lo que se obtiene es un gran beneficio al haber utilizado este tipo de herramientas dentro de una planificación o un proceso ya de iniciación de gestión. Vamos a ver entonces que mediante esto podemos simular, por ejemplo, el ciclo de ejecución del proyecto, como se observa allí. Vamos a poder ver los porcentajes que trabaja cada recurso que asignamos. Ahí donde les decía qué pasa si yo quiero saber si son muchos albañiles, si son muchos ayudantes, si son muchos capataces. Todo eso lo puedo simular por acá. Y el impacto que eso tiene ya cuando varío cantidad o recursos en la simulación. Además podemos obtener un reporte en términos probabilísticos que luego, como yo ahora soy un experto en simulación de procesos constructivos, puedo perfectamente hablar en un lenguaje cómodo y reportárselo a la persona que sea, simplemente porque puedo traducir un resultado probabilístico, un resultado estadístico en ya un lenguaje mucho más adecuado para cualquier usuario o para cualquier lector de mi proyecto. Luego vamos a un proceso ya de programación, ya de hacer una realidad lo que sería la construcción de la programación de mi proyecto. Es la labor que desarrolla en proyectos muy grandes el programador, y aquí hago entonces un cronograma de actividades, pero es que ya en este punto yo tengo muy claro
cómo funcionan mis actividades de construcción, tengo muy claro cómo funcionan los tiempos, tengo muy claro ya cuál es la fecha de inicio y de culminación. Es que ya todo esto está muy entendido y ya ahora simplemente el Project es una excelente herramienta para yo poder visualizar todo esto y poder construir cosas como rutas críticas, manejar recursos, gestionar recursos dentro del Project, incluso resolver muchos problemas técnicos que tienen que ver con cuestiones como por ejemplo el asignar actividades en función de los calendarios que estamos utilizando y este tipo de problemas que ya dependen ya del uso diario que hagamos de la herramienta y obviamente de donde estemos localizados a nivel geográfico, ¿no? Vamos a ver adicionalmente. Vamos a ver que... Espérenme acá, que tengo la lámina congelada. Bien, perfecto. Entonces fíjense, el Project simplemente va a ser una realidad lo que sería la construcción de mi diagrama de red. Hay que empezar estudiando diagramas de red porque hay que entender un poco la lógica de dónde vienen todos estos sistemas de programación originalmente. La realidad es que actualmente trabajamos con herramientas como el Project, que son ya herramientas computacionales muy avanzadas que nos facilitan enormemente el trabajo, pero si logramos entender cómo funciona un diagrama de red, lo que es la aplicación de un desglose de tareas mediante un diagrama de precedencia, saber cómo funciona conceptualmente, vamos a poder entender mucho mejor lo que ocurre dentro del Project y con esto vamos a tener mayor libertad de poder efectuar cualquier ajuste en mi proceso de programación. Vamos a poder estimar tiempos por métodos analógicos, por el método PERT, métodos probabilísticos basados en PERT, incluso hasta por el método de Monte Carlo, que es un método que suena como algo un poco científico. Vamos a poder simular también lo que serían actividades particulares de construcción, sobre todo las actividades críticas, que son las que buscamos llevar a Monte Carlo, para poder tener en función de eso la probabilidad de que realmente esa tarea se ejecute en el tiempo adecuado y que consuma el costo que tenemos previsto en la planificación. Entonces, todo esto lo vamos a poder desarrollar en esta fase. Gestionar temas de calendarios del proyecto, ya lo que sería controlar y manejar recursos. Ya con esto vamos a poder definir claramente lo que es la ruta crítica, las holguras de actividades para saber cómo puedo construir mis opciones a SAP y a LAP. ¿Okay? Siempre voy a tener una línea de proyecto probable, pero voy a tener una condición as soon as possible, as late as possible, de manera que estas dos condiciones me van a permitir jugar con los recursos a lo largo del proyecto y definitivamente que esta línea de base funcione, porque es que además a partir de la construcción de la línea de base que voy a desarrollar en esta fase, yo voy a posteriormente aplicar un sistema de control basado en valor ganado y voy a poder reportar en función de la línea base. Entonces esto es lo más beneficioso de este proyecto. Fíjense, cuando llegamos al proyecto donde desarrollamos el presupuesto, ya este presupuesto está excesivamente bien concebido, muy bien pensado. Ya este presupuesto lo vamos a vincular con el uso de herramientas BIM para hacer una realidad lo que es la gestión 4D y la gestión 5D, de manera que aquí vamos a poder integrar todo lo que es Revit, Navisworks, Syncro, Archimedes, conjuntamente con la programación del proyecto. Para lo que les decía, para que lo que ocurra en mi modelo yo pueda verlo en la programación y lo que ocurre en la programación pueda visualizarlo en mi modelo. Esto es lo más beneficioso de este ciclo de integración de herramientas BIM vinculadas a la programación. De manera que hacer esto una realidad es sumamente interesante porque fíjense, voy a poder determinar cantidades de obra que posteriormente puedo exportar al Archimedes y luego el Archimedes puede hacer la vinculación con Revit, de manera que cualquier cambio en Archimedes lo voy a poder ver en Revit y viceversa. Definitivamente el beneficio es bastante notable en este proyecto en particular. En la edición actual del máster se encuentran desarrollando todavía esta actividad en particular y es muy interesante todo lo que se deriva de poner en práctica estas cosas, porque realmente cuando integramos el mundo BIM a los procesos tradicionales de planificación y programación de proyectos, definitivamente que es todo un mundo el que se nos abre cuando ya podemos visualizar esto. Ya luego vamos a llegar a los sistemas de control de calidad en obras. Cualquier obra en la que estemos involucrados, como les decía, movimiento de tierra, hormigón, acero, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, etc. Y vamos a ver entonces lo que les decía, muchos tips, muchos métodos prácticos para aplicar sistemas de gestión, sistemas de control, pero sobre todo para que usted pueda, como gestor
como Project Manager del proyecto, tener su propio sistema de gestión de calidad. Vamos luego a reportar, dependiendo del nivel que indique el OBS, vamos a poder reportar informes, reportes, avances de obra, etcétera, ¿basados en qué? En el método del valor ganado. Si tenemos claramente definida la línea base del proyecto y tenemos definido un buen presupuesto, ya yo tendré en cuenta entonces lo que es el costo presupuestado, el costo realmente ejecutado, y en función de lo que va ocurriendo yo podré ir definiendo ya el valor ganado para las diferentes fases del proyecto. Recuérdense que una de las versatilidades de este método es que voy a poder vincular lo que es la ejecución física conjuntamente con el costo, y esto me va a permitir vincular no solo el saber si he gastado más o menos, sino además saber si voy adelantado o si voy atrasado en función de cómo se ha dado el desembolso a lo largo de la ejecución del proyecto. Esto es una de las cosas más beneficiosas del valor ganado, y como les decía, es sumamente complicado ponerlo en práctica en la obra, en casos reales. Y esto no lo digo yo, esto incluso especialistas que trabajan constantemente con esto, y es muy cierto. Es muy difícil cuando usted ve una aplicación de valor ganado desde el punto de vista teórico. Siempre los ejemplos son muy sencillos, muy básicos, porque es complicado llevar esto luego a una realidad en un proyecto real. Este es el gran reto que existe dentro del máster en los sistemas de gestión con el uso de esta metodología. De manera que después que entendemos conceptualmente cómo funciona, ahora lo vinculamos con el Project y vamos a poder aplicar valor ganado con el uso de Microsoft Project. Obviamente, si la línea base está bien construida, tenemos bien controlado lo que se ha desarrollado a nivel de gasto a lo largo del proyecto, y ya tenemos bien claro lo que es el costo presupuestado, va a ser muy sencillo efectuar el control y el seguimiento del proyecto de construcción para posteriormente generar informes, reportes de resultados obtenidos, etcétera, y generar alternativas de solución para el encargado, ya para a quien le tenemos que reportar. Tenemos un problema de maquinaria, tenemos un problema de mano de obra, tenemos un problema de ejecución. Incluso nosotros, si estamos en esta fase, incluso hasta pudiésemos pensar, bueno, vamos a hacer una simulación. Si ya tenemos un problema de ejecución de movimiento de tierra, que es una actividad cíclica que podemos asociarla a un comportamiento estadístico, bueno, ¿por qué no hacemos una simulación mediante arena y a partir del resultado que arrojó el valor ganado, simplemente yo me devuelvo, simulo y logro detectar el problema para ajustarlo? Bueno, esta es la versatilidad de poder combinar este método, este sistema de gestión ya con estas herramientas que se revisan a lo largo del máster.